agradecer la oportunidad que el Instituto Iberoamericano nos da de presentar esta investigación, que es parte de una línea de investigación, pues me temo que ya muy vieja, desde el año 2000, que impulsamos Pablo Santolaya y yo. Pablo Santolaya, como saben, falleció hace un año y hemos concluido la investigación dedicándosela. Es un proyecto de investigación que nos financia el Ministerio de Educación con fondos europeos y que hemos coordinado la Universidad de Madrid, la Complutense y la Universidad de Alcalá. Fallecido Pablo Santolaya continuó en Carna Carmona, que es otra editora conmigo, la organización del libro. Pablo Santolaya, al que dedicamos el libro, falleció a los 61 años de edad el 18 de diciembre de 2015. Pablo era insustituible en su estilo como profesor. En pocos sitios nos hemos reído más, que nos hemos divertido y reído discutiendo sobre jurisprudencia supranacional, europea y americana con Pablo Santolaya. ¿Cómo conseguíamos reírnos discutiendo de jurisprudencia sobre derechos humanos? Pues no es fácil de saber, pero lo hacíamos. Un estilo muy informal, muy provocador y a la vez muy riguroso. Como Pablo decía, de casa se sale llorado. Lo único que podemos hacer es dedicarle este estudio. Con este estudio sobre el impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, continuamos pues una línea de investigación desde el año 2000. Publicamos primero un comentario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que nos costó mucho. Va por la tercera edición, la Europa de los Derechos. Después lo traducimos al inglés y la labor de poda y de hacer un compendio que se pudiera pagar la traducción al inglés la hizo Pablo, Europe of Rights, con Martinus Nijhoff, que internacionalizó el grupo. Después dimos un salto a América y empezamos a colaborar con muy distinguidos colegas americanos. El diálogo entre los sistemas europeos y americanos de derechos humanos. Iniciamos una metodología que consistía en poner un ponente europeo, un ponente americano y hacer que empezaran a dialogar entre ellos. Recuerdo, por ejemplo, lo que supuso poner a Sergio García Ramírez discutiendo con Claudio Sanguí, un internacionalista de Roma, sobre el sistema europeo y el sistema americano. Los principios fueron tensos, parecía que nunca nos íbamos a poner de acuerdo, pero acabamos dialogando y encontrando muchos puntos de encuentro. Ese fue el diálogo entre los sistemas europeos y americanos. Después intentamos medir el impacto de ambos sistemas, aunque no supiéramos muy bien qué es el impacto. Tampoco sabíamos muy bien lo que era el sistema europeo cuando nos metimos en 1998, porque si lo hubiéramos sabido no nos habríamos metido. Nunca imaginamos la jurisprudencia que tuvimos que leer. Y entonces hemos hecho este libro que, como ven ahí, se llama Hacia una globalización de los derechos, en interrogante, porque hemos detectado muchos problemas con la crisis financiera y económica y el resurgir de los nacionalismos, no solo y de tendencias autoritarias en Venezuela, de esto hablará luego Carlos Ayala, incumplimientos de sentencias en la República Dominicana, en Rusia, en Turquía, hay problemas, pero mejor o peor el sistema europeo y el americano siguen avanzando. El libro empieza por una conferencia introductoria de Les Garlicki, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de Polonia y magistrado del Tribunal Europeo, creo que es espléndida. Les Garlicki nos ha impulsado hacia un punto de vista que yo también comparto y hemos aprendido de Andrea Forskuhle, un magistrado del Tribunal Constitucional alemán, que es el intento de llevar categorías de derecho procesal constitucional, muy trabajadas en Alemania y en Italia y en España, al derecho procesal convencional. Es decir, intentar construir la eficacia de las sentencias y otras cosas con categorías muy parecidas al derecho procesal constitucional, que es el único referente que tenemos. Después de esta conferencia introductoria viene un trabajo de Humberto Nogueira, que está hablando abajo y por eso no ha podido subir, y mío, en el que hemos analizado qué es impacto, si se pueden aplicar las ideas de precedente e interpretación vinculante a las sentencias de la Corte Interamericana y Europea, y concluimos que sí. No es eso lo que dicen los textos de los dos convenios, pero así es como funciona.
Los convenios no se han reformado ni se van a reformar, pero los precedentes se aplican con total indiferencia a las partes. Después, Eduardo Ferrer MacGregor y Argelia Queralt, y de esto hablará Argelia, de manera que me callo, han comparado la idea de control de convencionalidad y efecto de cosa interpretada, viendo si son dos cosas de la misma moneda. En la intervención sucesiva, Argelia explicará esto. Pablo Saavedra, Guillén Cano y Mario Hernández han analizado un tema terrible que me temo que estuvimos a punto de creer que no podíamos concluir y tuve que poner como apoyo a un profesor joven, Mario Hernández. Y Pablo Saavedra, como saben, es el secretario de la Corte Interamericana. Guillén Cano es un joven letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de manera que pusimos a dos profesores, cada uno de una casa, a revisar cómo se cumplen y ejecutan el sistema europeo y el sistema americano. Y los resultados son muy interesantes porque parten de dos modelos distintos, un modelo de ejecución judicial en América, un modelo de ejecución por el Comité de Ministros en Europa, pero que se han ido aproximando. Creo que esto es importante ver si las medidas de reparación individual se cumplen o no. César Landa, que fue presidente del Tribunal Constitucional de Perú, y Corar Arangüena, que es la procesalista del grupo, han estudiado los mecanismos procesales para la ejecución, lo que en Europa son recursos de revisión o reexamen de sentencias. Pronto nos dimos cuenta que el enfoque procesal no servía de tanto y que muchas veces protocolos y mecanismos institucionales de garantía, mecanismos de otro tipo, no solo de revisión de sentencias, ayudaban a dar el carácter vinculante a la jurisprudencia supranacional. Carlos Ayala y Raúl Canosa, que está aquí, decano de la Complutense, entonces, de esto hablará el propio Carlos Ayala, que ha sido presidente de la Comisión Interamericana y abogado, de manera que ha estado de alguna manera defendiendo casos complicados de Venezuela y ayudando al sistema desde dentro. Carlos Ayala y Raúl Canosa han visto el incumplimiento, casos de denuncia del sistema como el de Venezuela, pero casos de incumplimiento, como explicarán, pues más sutiles. Y tras esta parte general, fuimos a una parte especial en la que se analizan algunos ejemplos. ¿Cómo se mide el impacto si no sabemos siquiera lo que es el impacto? Estas son las expresiones que emplean los anglosajones, dialogue, impact. Pues impacto más o menos es la eficacia transformadora y armonizadora que tienen las sentencias de los dos sistemas. No es una categoría procesal, hay que entenderlo muy ampliamente en un sentido político, no solo estrictamente jurídico, cómo cambian los ordenamientos nacionales en virtud de las sentencias de los dos sistemas. Tuvimos muchos problemas de metodología, discutimos mucho con Pablo de esto, no sabíamos cómo hacerlo. Pensamos en hacer una encuesta, tener un espía en cada país, un experto independiente en cada país, un espía que nos diera un informe, el sistema que seguimos en el informe de las comunidades autónomas que publica el Senado y codirijo con Eliseo Aja, pero hubiera sido un tratado o incluso una encuesta, y citamos varios libros que han seguido el método de encuesta, pero entonces se encuentra uno con una grandísima información que no sabe cómo asimilar. Y no sé si equivocadamente o no, optamos por poner una parte general con estas herramientas que he explicado y luego poner el banco de prueba de algunos derechos concretos e invitar a la comunidad científica de los dos continentes que hagan lo mismo con otros derechos. Si nos vamos a 500 y pico páginas, si hubiéramos hecho más, nadie hubiera leído el fruto. Y elegimos derechos con una sensibilidad típicamente constitucional, derechos propios de una sociedad decente como Pablo Santolaya hubiera querido. Empezamos por los migrantes, los derechos de los migrantes que estudian María Díaz Crego e Ignacio García Vitoria. El constitucionalismo no conoce de fronteras y menos aún de muros. Esto es una torpeza. Pablo Santolaya y yo hicimos durante mucho tiempo un informe para el Ministerio del Interior sobre asilo, extranjería e inmigración. El que sabía de esto era él, no yo, pero toda la gente del grupo joven está muy especializada en el tema y entonces hemos dado bastante información sobre los derechos de los migrantes. Este es, por tanto, uno de los primeros bancos de pruebas donde explicamos qué ha aportado la jurisprudencia de Estrasburgo, con algunos
dudas, y la de América Latina en materia de emigrantes. También género. Encarna Carmona y el grupo de las profesoras de Alcalá, Mónica Arenas, Yolanda Fernández, están muy especializadas en esto y han hecho un libro entero sobre el impacto de género en el que participó Argelia en los dos sistemas, y aquí intentaron una síntesis, como dicen los italianos, una síntesis impeñativa, ¿no? Una síntesis con un discurso, apoyados también en una profesora brasileña, Flaria, sí, no lo alcanzo a leer bien, sí. Además de género y de emigrantes, de género explicará algunas de las conclusiones Encarna, de presos, de lo que me encargué yo y Alberto Dallavia, que es presidente del Tribunal Constitucional del Tribunal Electoral de Argentina, con el apoyo de un profesor joven, Ignacio García Vitoria. ¿Por qué los presos? Los presos han sido un Brexit antes del Brexit. Es un caso manifiesto de incumplimiento del convenio europeo por el señor Cameron, que el mismo populismo que ha tenido con el Brexit lo ha tenido con los presos. En la saga Hearst, el Tribunal Europeo, dialogando con Sauvé en Canadá y en otros sitios, dijo que los presos tienen que tener derecho al sufragio activo, que no es propio de una sociedad moderna que la privación de libertad escriba el sufragio. Y dialogaba con otras cortes constitucionales. Me parece un estándar clarísimo. Si un preso quiere votar, se está reinsertando. Bueno, esto no fue cumplido en el Reino Unido. Después de Hearst ha habido una saga de 10 o 12 años con distintos casos. Petty, el Tribunal Europeo, dándole plazos al Reino Unido. El Reino Unido no cumplió. Finalmente se nombró una Joint Commission. Digamos que jugaron un doble lenguaje, decir por las mañanas que el Reino Unido era un rule of law y iban a cumplir la sentencia, pero al día de hoy todavía no se ha modificado la legislación británica. Y hay una cierta confusión, porque bajo la idea de que no se puede privar automáticamente a los presos del sufragio, no se aclaró, dejando un margen, si esto depende de la duración de la pena o del tipo de delito. Bien, no hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana, aunque la Comisión lo ha discutido, pero es también muy interesante porque ha empezado un control de convencionalidad difuso. En Argentina se está haciendo por los jueces del Distrito Federal una aplicación del estándar Hearst y del estándar Hearst en Israel o en otros países, de manera que nos parece un ejemplo muy bueno de trabajo en red y de control de convencionalidad difuso. Algunos tribunales van por delante de la Corte Interamericana, que todavía no ha dado el paso. Libertad religiosa. Queríamos que la religión no solo es uno de los primeros derechos, desde los Pilgrim Fathers, y libertad de religión no hay otros derechos, y la jurisprudencia en materia de tolerancia y libertad religiosa del Tribunal Europeo es muy importante. Además, ha habido un revival porque algunos países del este han incrementado su nacionalismo, dictando malas prácticas con las que se discriminan a las minorías religiosas, intentando convertir la unidad nacional en torno a la religión ortodoxa. ¿Quién hubiera dicho esto en países que venían de que la religión era el opio del pueblo? María Roca, una especialista en eclesiástico que lee bien alemán, ha explicado esto. Dudamos introducirlo porque todavía no hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, aunque hay casos en la Comisión, y esperamos que antes o después lo va a haber, y desde luego en control de convencionalidad y difusos. De manera que aquí elegimos un derecho importante y haciendo una labor de prospectiva. Por último, propiedad. La propiedad ya no es un terrible derecho, como hubiera dicho Cesare Beccaria y Rodotà, ¿no? ¿Por qué? Porque la propiedad ha permitido en el sistema europeo garantizar un montón de bienes, muebles, inmuebles y todo el goce de los derechos de posesión. Y como Pablo Santolaya estudió muy bien, en la protección por carambola de los derechos sociales. Tenemos derechos sociales en el sistema europeo más protegidos que en el sistema americano, utilizando la propiedad por carambola, y hay casos de derechos de pensiones y de prestaciones en el derecho de propiedad, que no es propiedad, es una propiedad general, en el sistema europeo. Mara Aguilera es una espléndida experta en esto, en Estados Unidos y en España, y la pusimos a dialogar con Ana Margarita Russo, una profesora italiana. Fue un diálogo complicado, muy complicado,
pero era imprescindible aportar la idea de propiedad en el sistema americano, que es quizás una de las aportaciones más importantes del sistema americano a la teoría general de los derechos, porque no es propiedad, es mucho más. La propiedad comunal de los pueblos indígenas es una forma de relación con la naturaleza. Nuestro grupo visitó la Corte Interamericana en un caso, en el I+D anterior, y vimos un caso sobre propiedad, y claro, las alegaciones de los indígenas no eran realmente algo relacionado con el suelo o el subsuelo, era una forma de relacionarse con su entorno. De manera que la propiedad permite hablar de derechos colectivos, no de derechos individuales de ejercicio colectivo, sino de derechos colectivos de los pueblos indígenas, y nos parecía que era una de las grandes aportaciones. Por eso elegimos estos 4 o 5 derechos. Podíamos haber elegido muchos otros y, ya digo, con esa metodología de la parte general invitamos a otros colectivos de investigadores que comparen, importen, exporten, lleven técnicas de Europa a América, de América a Europa, porque la protección en red, la protección universal, es una mejor garantía de que los estándares son lógicos. Cuando un país se descuelga del estándar general, pues tiene que hacer un esfuerzo en justificar cuán diferente es su realidad social, cuán diferente es su cultura, para no interpretar la tortura o la libertad de expresión del mismo modelo que estos dos sistemas, que además arrancan de un tronco universal, donde hay una veintena de tratados comunes a los dos sistemas. Esto es todo. Quiero simplemente concluir, antes de dejar la palabra a mis dos compañeros, a insistir en lo que hemos dicho en los prólogos de todos nuestros libros anteriores. Europa no solo es un continente, la mejor Europa es la Europa de los derechos, la Europa de la tolerancia, de los respetos de los derechos. Nosotros seguimos apostando por la integración europea, por la integración latinoamericana, por no poner fronteras a los derechos, en un momento en que la gran recesión, los problemas de seguridad y terrorismo y otras razones pues han hecho resurgir los nacionalismos, pero los derechos humanos son universales, la dignidad humana no es distinta en Extremadura que en Tucumán, y todo el grupo hemos apostado siempre por esta globalización. Si les parece, pues va a comentar algunas cuestiones, primero Argelia Queralt, género y interpretación conforme y control de convencionalidad, que es una cuestión central, y Carlos Ayala lo que le parezca oportuno, pero el incumplimiento en concreto. Bien, muchísimas gracias. Quería también agradecer a los organizadores del Congreso que nos han prestado este espacio para poder presentarles este libro, que todavía no está físicamente, pero como los grandes estrenos de Hollywood lo verán próximamente en sus librerías. En los mejores libros. En las mejores librerías jurídicas. Yo haré una pequeña referencia a dos de los temas que se tratan en el libro, pero permítanme que haga también una breve presentación del grupo y del trabajo del grupo como, digamos, sector joven. Algunos de los que están aquí saben que a esta palabra le tengo cierta alergia pasados los años, pero bueno, como componente del sector joven de este grupo. Debo decir que el trabajo del proyecto de esta globalización de los derechos, hemos estado utilizando una palabra que oigo últimamente mucho, que es un método dialógico, en el que se ha hecho un esfuerzo por encontrar los elementos que permitieran una comparativa útil y que por tanto nos permitieran aprender a los unos de los otros y viceversa, y que no se quedara solo en un ejercicio formal vacío de contenido. Además, esta experiencia la venimos practicando, lo decía antes el profesor Javier García Roca, desde principios de los años 2000, ¿no? Empezamos un grupo de juristas españoles, interdisciplinar, intergeneracional, en el que ya nos acostumbramos a discutir mucho, porque estábamos constitucionalistas, internacionalistas y procesalistas, y la verdad es que el ejercicio a veces de intentar incluso situar categorías jurídicas comunes nos costaban incluso entre nosotros, pero digamos que ya veníamos practicando en esto del diálogo y el debate académico.
En los últimos años el grupo ha crecido con la incorporación de los colegas de Latinoamérica y en este sentido, y hablo personalmente, pero creo que también en nombre de muchos de mis compañeros de este grupo, nos ha permitido conocer y trabajar con los grandes nombres del derecho constitucional y del derecho internacional latinoamericano, lo cual para nosotros ha sido una verdadera experiencia de la que hemos aprendido muchísimo. Este libro supone, visto en perspectiva, ya les digo, después incluso de haberlo acabado, y puedo asegurarles que hay que agradecer a los profesores García Roca, Pablo Santolaya en su momento, y cuando ha cogido el testigo Encarna Carmona, el esfuerzo titánico que han hecho para tirar de todos nosotros, porque ya saben que todos los académicos tenemos muchísimos compromisos siempre. Lo de los plazos es una cosa que cumplimos con cierta flexibilidad, de manera relativa, etcétera. Somos muchos, de 2 continentes, etcétera, y han conseguido que finalmente todos dialogáramos, construyéramos y acabáramos los textos. Por tanto, hay que agradecerles muchísimo esta labor. En todo caso, como les decía, visto en perspectiva, ¿no? Utilizando algunos de los elementos que se están discutiendo en este Congreso Iberoamericano, quizá hayamos dado un primer paso en la construcción de un jus comune constitucional global. Y aquí ahora robo a los miembros del proyecto ICAL esta terminología, o como mínimo un jus comune transoceánico, por aquello de no olvidarnos de que hay otros continentes, en materia de derechos fundamentales, ¿no? Porque, como les decía, en esta comparativa hemos tratado de ver si podíamos extraer categorías, facultades subjetivas e incluso criterios interpretativos compartidos en los 2 sistemas. Ayer la profesora Laurence Bourgogne nos recordaba que estos tribunales, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo, tienen como función el establecimiento precisamente de estándares, ¿no? Pues bien, lo que hemos intentado ver es si estos estándares, o al menos parte de ellos, eran, como les decía, compartidos por los 2 sistemas. Bien, por ello hemos hecho un esfuerzo, antes el profesor García Roca lo mencionaba, por elaborar un marco teórico en el que se ha puesto especial énfasis en desbrozar conceptos, es decir, aunque muchos de nosotros llevamos muchos años trabajando sobre determinados conceptos, intentar quitarnos incluso nuestros propios prejuicios o cuestiones preconcebidas, revisitar los conceptos y aclararlos. Así se ha hecho un gran esfuerzo que además ha supuesto grandes discusiones también terminológicas, aquí entre mi querido profesor García Roca, por ejemplo, y yo misma, entre el concepto de impacto, efectividad, influencia, etcétera, que son conceptos precedente, es decir, toda una serie de conceptos que incluso vistos desde distintas disciplinas son diferentes, y ha costado dar con estos elementos, pero yo creo que al final han hecho una magnífica labor y han logrado hacer una estructura teórica muy importante. Por tanto, creo que hemos logrado construir, no sé si mucho o poco, eso deberán ustedes valorarlo cuando puedan leer este libro, pero en todo caso ha sido fruto de un diálogo, de mucho diálogo, duro, como les he dicho ya en alguna ocasión, e intenso, pero muy necesario, yo creo, muy provechoso para todos. En esta línea, por ejemplo, los profesores, o el profesor Eduardo Ferrer MacGregor y yo misma, partiendo de trabajos previos, hemos intentado dar un paso más en nuestras investigaciones y adentrarnos en una comparativa del control de convencionalidad difuso y el efecto de cosa interpretada, y preguntarnos si al final del día y en la práctica no son 2 caras de la misma moneda. De hecho, ese es el título que lleva nuestra ponencia. Nosotros partíamos de que efectivamente no existe mucha dificultad en reconocer la existencia del control de convencionalidad difuso y el efecto de cosa interpretada, y que ambas instituciones tienen naturaleza jurídica. Ahora bien, más problemas comporta el reconocimiento de su carácter vinculante obligatorio. Debo decirles que Eduardo Ferrer MacGregor en Latinoamérica y yo en Europa, bueno, en España, somos 2 fervientes defensores de este carácter vinculante, y esto ha condicionado evidentemente todo nuestro trabajo.
lo que manifestábamos que se admite que los poderes domésticos siguen los parámetros dictados por la Corte Interamericana y por el Tribunal Europeo, pero sin embargo se sigue sin aceptar que tal seguimiento deriva propiamente de una obligación jurídica derivada de los propios sistemas. Es decir, independientemente de las cláusulas nacionales o de las previsiones nacionales constitucionales, incluso de recepción de estas jurisprudencias, nosotros partimos de que los propios sistemas lo exigen y es una exigencia jurídica. Esto ya les advierto que ha generado mucho debate en el seno del grupo y todavía no hemos logrado convencer a todo el mundo, pero estamos en ello. En nuestro trabajo tratamos de explicar de forma sintética cuáles son las bases que nos han permitido afirmar que la obligatoriedad de estas instituciones jurídicas dimanan directamente de los propios sistemas de garantía, que la intensidad de esta obligatoriedad se ve afectada por una serie de condicionantes, es decir, esta es obligatoriedad sí, pero. Y por último, que en definitiva, tanto el control de convencionalidad difuso como el efecto de cosa interpretada vienen exigidos por los propios sistemas internacionales de garantía colectiva y que debería entenderse que su propia jurisprudencia forma parte de un bloque de constitucionalidad de los derechos fundamentales de cada uno de los Estados parte, tanto de la Convención como del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así, uno de los elementos en los que hemos expuesto especial énfasis ha sido en determinar qué es obligatoriedad, qué obligaciones o qué elementos concretos quedan comprendidos en esta obligatoriedad y, como les decía, en qué intensidad debe entenderse esta obligatoriedad. Para las conclusiones les dejo en suspense, este solo es tráiler, por tanto deben leer el libro. También para presentarles, este sería un aspecto de la parte general, uno de los derechos que se ha tratado, además debo decir que el grupo está especialmente orgulloso de que haya sido uno de los temas, ¿no? En los derechos de las mujeres, la perspectiva de género como un elemento de estudio por parte del grupo. Parte de un trabajo, como decía el profesor García Roca, dirigido por la profesora Carmona Cuenca, la perspectiva de género en los sistemas europeo e interamericano de derechos humanos, que publicó el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en 2015, y que lo que trata de establecer, como el nombre del trabajo establece, es en qué medida, por tanto no podemos afirmarlo todavía, en qué medida las Cortes europea y americana han introducido la perspectiva de género en su jurisprudencia. Y en este sentido debo adelantarles que en algunas materias, por ejemplo, todo lo que es violencia de género, en sentido amplio, en esta línea la Corte Interamericana es más avanzada que la Corte Europea, dado que la Corte Europea todavía ve la violencia de género, incluso lo que denomina, y ese es uno de los elementos que determinan esta situarse todavía un paso detrás, en la violencia doméstica como un problema individual, violaciones concretas de derechos, y no todavía el reconocimiento de un problema general, colectivo, que merece, por tanto, un análisis no individualizado, sino de derecho de titularidad incluso colectiva. En cualquier caso, en este capítulo se ha tratado especialmente la prohibición de discriminación, los derechos sexuales y reproductivos y, como les decía, la violencia de género. No se han podido tratar todos los estados, ni europeos ni latinoamericanos, teniendo en cuenta la perspectiva siempre del libro, que es el impacto. Por tanto, no se ha podido analizar el impacto en todos estos países, sino que se han elegido 4 estados por la peculiaridad, por especificidades en el cumplimiento y en la eficacia que las sentencias han tenido, y han sido por parte de Europa, España y Turquía, y en Latinoamérica, México y Brasil. Yo lo dejo aquí y ya les digo, les animo a que vayan encargando ya la obra y que la lean atentamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que la elaboración de este libro fue toda una aventura en el buen sentido de la palabra, porque no es ese libro que te piden un artículo, te presionan, lo envías y un buen día se publica, sino que partió verdaderamente de unas ideas comúnmente debatidas, discutidas y además en un
ambiente en el que algunos de nosotros pudimos acudir, muy especial, muy acogedor, que fue en el Escorial, allá en esa sala de conferencia, en ese hotel o centro de conferencias tan acogedor. Y la verdad es que la mayoría de los americanos habíamos trabajado el sistema interamericano con referencias al sistema europeo. Y al mismo tiempo uno veía la literatura europea que trabajaba el sistema europeo con algunas referencias al sistema interamericano. Y por otro lado, lo interesante de este libro no es que, digamos, yo escribí el sistema interamericano en el tema de incumplimientos o cumplimientos de sentencia, y Raúl Canosa escribía sobre el sistema europeo, sino que se convirtieron en artículos, en ponencias, verdaderas ponencias escritas a cuatro manos, pues, porque la parte americana fue vista por Raúl, hizo sugerencias, la parte europea, en el caso nuestro que Raúl trae, fue vista por mí, sugerencias. En mi caso, debo decir que trabajamos perfectamente armonizados, Raúl y yo, los complementos, sugerencias, observaciones, las recogíamos mutuamente, y yo creo que eso hace, por decirlo de alguna manera, algo único en este trabajo, que no es, por decirlo rápidamente, pegar ponencias de cada uno, sino que cada ponencia tiene detrás un trabajo, un diálogo interno, una integración y una visión por cada uno de nosotros. Tanto yo vi lo europeo y lo americano, como Raúl en su caso pues vio igualmente ambas dimensiones. A mí siempre me llama la atención cuando uno trabaja estos temas en un ambiente académico. Yo soy profesor y autor de algunas de estas materias, que cuando uno está en la práctica, en la realidad como defensor de derechos humanos y en situaciones difíciles o en órganos, uno le llama la atención, y esto quiero compartirlo con ustedes, uno les llama la atención como cuando las víctimas acuden a los sistemas, no van a buscar lo que nosotros al final sacamos académicamente de estos casos, van a buscar justicia en unos términos mucho más sencillos, no van a buscar estándares, van a buscar justicia, y en haciendo justicia los órganos van creando precedentes, estándares que luego podemos desde el punto de vista jurídico aprovechar. Pero es muy importante en las deliberaciones que tuvimos no perder de vista esa dimensión. Luego, un aspecto muy importante, los sistemas no son iguales, pero tampoco son totalmente diferentes. Y eso hay que advertirlo de entrada. Hay semejanzas y hay diferencias. Y hay que identificar semejanzas y cómo se han venido trabajando, y hay que identificar las diferencias y ver también cómo cada una de ellas produce unos efectos determinados. En el caso, digamos, más de las sombras, partiendo, como se dijo antes, de que cuando estamos frente a decisiones de un tribunal internacional creado por tratados internacionales, sentencias previstas con valor jurídico obligatorio y con jurisprudencia en ambos sistemas. Sin embargo, uno partía más del sistema europeo como un sistema de sentencias meramente declarativas, y de un sistema interamericano, de su primera sentencia, del concepto de la reparación integral al daño producido, que daba una riqueza, digamos, en los poderes del juez en la reparación, que podían ir desde modifíquese esta Constitución, caso última tentación de Cristo, modifíquese esta legislación porque no está acorde con el tratado, déjese sin efecto esta sentencia. Y el caso europeo al principio parecía más declarativo, y ciertamente ambos sistemas han venido acercándose, porque también hay sentencias, por decirlo, más declarativas que de reparación integral en el sistema interamericano. En el sistema interamericano parecía
que la supervisión del cumplimiento de las sentencias era un tema más judicial si lo comparábamos con la supervisión de cumplimiento europea, que es más del Comité de Ministros, podríamos decir, más un seguimiento político. Y como vemos al final, los sistemas que tenían esta diferencia muy claramente marcada y en su funcionamiento van a terminar acercándose, porque el sistema interamericano hay una creación pretoriana que tampoco está en el tratado, donde la Corte Interamericana comienza a supervisar el cumplimiento de sus fallos, a convocar audiencias y a emitir resoluciones sobre el estado de cumplimiento o incumplimiento de su sentencia. Y esto de alguna manera lo va a hacer en el sistema europeo el Comité de Ministros, esta especie de supervisión. Ahora, prontamente tenemos que identificar los desafíos, las sombras que hay en ambos sistemas. En el sistema interamericano hay algunas nubes no muy oscuras, no son sistémicas, pero hay unas nubes y unos obstáculos importantes en algunos casos. Identificamos casos donde claramente las sentencias, por ejemplo, en materia de leyes de amnistía en Brasil, ha sido abiertamente incumplida por el Tribunal Federal de Brasil en la guerrilla de Guarula. Y ahí está el desafío de supervisar el cumplimiento por la Corte Interamericana y de hacerle seguimiento y de no cerrar el caso hasta que haya sido finalmente cumplida. Está un caso curioso, nada más y nada menos que en Uruguay, donde la Corte Suprema de Justicia rechazó las posibilidades de que la sentencia de la Corte Interamericana, casualmente en materia de amnistía, pudiese ser cumplida mediante esta modificación que el Ejecutivo y el Legislativo hicieron, dejando sin efecto en casi su totalidad la ley de amnistía, y la Corte Suprema Uruguaya declara la inconstitucionalidad de estas leyes en cumplimiento del caso Hellman y le dice a la Corte Interamericana: usted en su terreno internacional con su convención y yo con la Constitución soy el último juez, y este es un tema constitucional y en consecuencia usted no tiene jurisdicción en lo constitucional como yo no tengo jurisdicción en lo internacional. Bueno, por supuesto ese desafío, y en un sistema de control difuso donde ya la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de la ley de amnistía en un caso anterior, genera un desafío en una resolución sobre cumplimiento verdaderamente, yo diría, comprensiva. O sea, que no son actos únicos, es un proceso que sigue y es un continuo búsqueda de la justicia y que está pendiente y abierto y es dinámico. Casos de desafío República Dominicana en el tema de la nacionalidad de los descendientes haitianos, donde al final, desconociendo los derechos, inclusive de nacionales propiamente dicho, el Tribunal Constitucional Dominicano termina por declarar la inconstitucionalidad de la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana para que no siga fastidiando en definitiva en este tema. Curiosamente, el Ejecutivo no ha hecho valer esa especie de denuncia de jurisdicción porque en los casos ante la Corte Interamericana no lo ha hecho, pero es un desafío. El desafío más grande, por supuesto, en el sistema interamericano lo ha hecho Venezuela, que creó una especie de, primero comenzó creando una especie de exequatur de constitucionalidad por la Sala Constitucional, citando unas antiguas sentencias de jueces y tribunales militares del periodo de la dictadura de Fujimori, para justificar que para poder cumplir había que hacer ese exequatur. Y luego eso se traslada a un desconocimiento abierto de las sentencias de la Corte Interamericana y luego a la denuncia de la Convención Americana. Bueno, ¿qué vimos en el sistema europeo? Y me pide Javier que vayamos cerrando. Vemos casos aislados de sentencias de tribunales constitucionales que se niegan a ejecutar por razones de ley inglesa en unos casos,
por razones de principios fundamentales de la Constitución alemana, en el caso italiano, casos aislados, pero el caso sistémico, digamos, donde irónicamente pareciera que Venezuela influyó en el sistema ruso, es porque 10 años después de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, si podemos llamar a esto jurisprudencia, que les acabo de contar, la Corte Constitucional rusa hace lo mismo, crea un exequatur, que ahí estudiamos con Raúl, de constitucionalidad para que no se puedan cumplir las sentencias internacionales, y lo pasa al Código Procesal Constitucional como una competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. Es decir, nubes, semejanzas y diferencias, pero que al final, fíjense ustedes, el sistema interamericano frente a estos desafíos, sobre todo el venezolano, hace mano de un artículo 65 de la Convención Americana que nunca había aplicado, y en casos de incumplimiento la Convención permite elevar ya el asunto ante la Asamblea General de Estados Americanos. Por primera vez lo hace el año pasado con 7 casos venezolanos, o sea que va del órgano judicial al órgano político, y en esto se parece más al sistema europeo, y el sistema europeo con el último protocolo crea una especie de control donde participa también el Tribunal Europeo en fase judicial. En fin, en este preestreno que estamos haciendo, y por razones de tiempo lo dejo aquí, fue muy útil, va a ser muy útil cuando ustedes vean semejanzas, diferencias, pero en todo caso un diálogo entre el sistema europeo y el sistema interamericano en estos temas fundamentales. Y por supuesto muchas gracias a Javier por habernos invitado a esto. Vamos a interrumpir un poco precipitadamente, aunque habíamos llegado al escenario del futuro I+D, que es cómo se usan las constituciones frente a los sistemas de supranacional. En un escenario de pluralismo constitucional, pues Rusia dice que va a hacer un sistema de derecho procesal para revisar si se cumplen las sentencias que cumplen a las constituciones. Venezuela un paso avante, el choque de las constituciones. Digo que sugerimos interrumpir un poco rápido porque creo que estaba en el ánimo de todos de respetar la jerarquía que no tiene el sistema, porque está hablando Eduardo Ferrer MacGregor ahora, y así podemos escuchar a Eduardo y luego en el pasillo podemos seguir discutiendo entre nosotros sobre los dos sistemas. Si les parece bien, pues bajamos ahí.